Bienvenidos, bienvenidas a esta formación bíblico-existencial donde estamos compartiendo con ustedes la alegría del Evangelio según San Mateo, la alegría de una palabra llena de sabiduría, de espíritu, que nos quiere comunicar la misma vida de Jesús y que quiere orientarnos para salir de un mundo de prisión, de la prisión de la mente, de la prisión del miedo, de la prisión de la separación, para entrar en el reino de la unidad, del amor y de la paz. Habíamos dicho que con el capítulo 8 de la semana pasada entrábamos en la tercera parte, que es la predicación del reino de los cielos, y una primera narración o forma narrativa de 10 milagros. Ahora con el capítulo 9 seguimos con la parte narrativa, los milagros y la centralidad del reino de Dios, del reino de los cielos. Y es importante, antes de continuar, recordar que el tema de la enfermedad y las curaciones no se entienden en los evangelios como lo entendemos nosotros hoy. Regularmente, en el tiempo nuestro, en el siglo XXI, cuando se habla de enfermedad y curación, en primer lugar se entiende como el cuerpo, enfermedades del cuerpo, del soma. Algunos más allá van a enfermedades de la mente, de la psique, pero en tiempo de Jesús se entendía de otra manera. Es decir, la curación se basa en la creencia judía de que las enfermedades eran consideradas como consecuencia del pecado, consecuencias del error. Y esto hay que entenderlo bien hoy. Enfermedades como consecuencias del error. Por lo tanto, de no seguir un camino recto en Dios, sino el sesgarnos de ese camino de amor. Y cómo ese sesgo del amor no solo causa enfermedad en mí, sino también en los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Por lo tanto, la curación de la que se habla en el Evangelio no son curaciones meramente biológicas, sino restitución de la vida, sanación de toda la vida humana, que se entiende como un sacarla del error y llevarla a una vida plena, a una vida abundante, a una vida verdadera, a una vida dichosa. Por eso está muy lejos de la idea de que Dios me cure, me quite esto. No va por ahí. La idea de que Dios me sane es que me sane integralmente, totalmente, mente y cuerpo, mente y cuerpo, para que curado mente y cuerpo, el espíritu viva, se manifieste en esa vida y se manifieste de una manera sana, de una manera también sanadora. Es así como entendemos entonces, dice Jesús, capítulo 9:1, subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. Es decir, vino a Nazaret, lo cercano a Nazaret, pero sobre todo a Cafarnaúm. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. Aquí hay un detalle que a veces no se toma en cuenta.
Miren que no está viendo la fe del paralítico, sino la fe de ellos, de los que llevan al paralítico. El paralítico es todo aquel que está incapacitado para moverse. Por lo tanto, incapacitado para salir al encuentro de los demás, incapacitado para servir a los demás, para servir a la comunidad. Entonces hay que ver en el paralítico aquella parte de la comunidad que no quiere servir a los demás, pero que no quiere servir porque en realidad está incapacitada para servir. Tiene miedo, cree que no puede servir, o está acomodada, no quiere servir, paralítica. Pero dice que unos le traen el paralítico a Jesús. Es la otra comunidad que ve la necesidad del que está paralítico, pero que confía en Jesús y lo lleva a Jesús. Entonces dice, viendo la fe de los que traían al paralítico, le dijo al paralítico, viendo la fe de los que traen al paralítico, pero le habla al paralítico. ¿Qué le dijo? Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En nuestra mente, en la formación que hemos tenido, de inmediato viene es, hijo, lo que tú hiciste malo, se te perdona. Pero ese no es el sentido. Si encontramos el sentido de pecado como hatá, que es en hebreo, en arameo, no dar en el blanco, errar, lo que le está diciendo Jesús es, hijo, tu error ha sido corregido. Miren la diferencia de esto, ¿eh? Tu error ha sido corregido, porque es tu error el que te tiene así, encamado, como hoy también. Todo el que no sirve a la comunidad, todo el que le huye al servicio en la comunidad, está en error. Porque la verdad es vivir como Jesús, que da la vida por la comunidad. No dar la vida por amor como Jesús es estar en el error. Pero fíjense, este paralítico está hablando de todo un proceso en una comunidad que toma a una persona o a un grupo que no sirve, que está en el ego, y la va conduciendo hasta encontrarse con Jesús. Es el proceso catecumenal que lleva a una persona del desconocimiento de Jesús auténtico al conocimiento auténtico de Jesús, a encontrarse con Él. Y que Jesús que revela que el error se le quita, y al quitársele el error queda curado, puede servir ahora, puede darse. Y dice, pero he aquí que algunos escribas, conocedores de la Torá, dijeron para sí. Es interesante las narraciones de los evangelios. Recordemos que no son historias, son construcciones teológicas, catequéticas, espirituales, pastorales para suscitar la fe. Si uno analiza el texto, es como si los escribas estuvieran siguiendo a Jesús y estuvieran ahí al pie de Jesús, oyendo lo que dice y lo que hace, viendo. No, ese es un recurso del narrador. Está diciendo que los escribas, los que conocen de la Torá, los que tienen al dedillo el conocimiento de la revelación de Dios, son los que están murmurando y están juzgando en su mente. Por eso dice para sí. Dice,
es un blasfemo. En alguna narrativa dice, este está blasfemando. Entonces, es interesante cómo una persona que se sabe religiosa es capaz de juzgar de una vez. Y al que piensa distinto así, o cree distinto, de inmediato le llama blasfemo. Está blasfemando. Dice, entonces Jesús, conociendo sus pensamientos, es algo bonito, porque Jesús se sabe uno con todos. Jesús se experimenta uno con todos. Por lo tanto, cuando uno se experimenta uno con todos, es capaz de sentir, no es que uno adivina el pensamiento de los demás, no, uno siente a los demás, uno siente a los otros. ¿Qué sintió Jesús? Que ellos estaban juzgándole, que estaban pensando que era un blasfemo. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Por qué están pensando mal en sus mentes? Entonces, uno aquí pudiera hacer todo un discurso, porque ¿qué significa para Jesús pensar mal? Juzgar a alguien, juzgarlo a él, juzgar a otra persona y juzgarlo a él también. Todo juicio contra un hermano es pensar mal. Aunque yo diga, no, yo tengo razón, estás pensando mal. ¿Por qué? Porque ese juicio está sostenido por una carga emocional, por un sentir. Y ese sentir está detrás un pensar, de pensar y sentir. Como el pensar es erróneo, lo que siente es verdadero, lo estás sintiendo tú. Pero ese sentir es causa de un error, del mal pensamiento. ¿Cuál es el error? ¿Qué fue lo que me sesgó? No ver al otro como mi hermano, no ver al otro como parte de mí, no entender que mi espíritu es el de Jesús, igual que el tuyo y el tuyo, pero que el mismo espíritu de Jesús está viviéndose en distintas experiencias. Por eso tú eres yo y yo soy tú en otra experiencia. Y de ahí entonces, cuando yo te juzgo a ti, me juzgo a mí. Y esto a nivel científico está comprobado. La vez pasada hablaba de 2 libros. Hay muchos más, pero hay 2 libros que uno puede bajarlo a internet y leerlo y verlo. Uno es La biología de las creencias, de Bruce Lipton, ex ingeniero de la NASA, y Masaru Emoto, El mensaje oculto del agua. En ambos, bajo técnicas distintas, él prueba cómo los pensamientos míos y mis sentimientos son un ataque conmigo o una bendición. Es decir, pensamientos buenos, sanos, rectos, verdaderos, me bendicen y me bendicen. Pensamientos erróneos maldicen y me maldicen. De inmediato. Ya esto es innegable hasta a nivel científico. Y Jesús por eso lo decía. Jesús no iba hablando de física cuántica, no. Pero no dice otra forma. Con la misma vara que mides, serás medido, y otra cuarta más. Todo lo que desees para ti, deséalo para los demás. Porque cuando lo desees para los demás, así será para ti. Jesús, el Evangelio, está hablando de física cuántica en lenguaje sencillo. Porque recordemos algo, si usted lee el Evangelio, cualquiera de los Evangelios,
¿En cuál evangelio Jesús empezó como a llevarnos hacia una religión? A llevarnos hacia un tipo de práctica religiosa. Ninguna. En ninguno. Eso vino después. Lo que Jesús hace en los evangelios es todo lo posible por liberarnos. Liberarnos del error que nos lleva a el hambre. El hambre del mundo es por el error del mundo. La enfermedad es por el error también. Que entonces me doy cuenta que estoy enfermo porque es un error, entonces voy a hacerme un harakiri por mi error. No, porque resulta que son muchos errores. Los de mis padres, los de mis abuelos, los míos. Error. Liberarnos de el sufrimiento y liberarnos de las malas relaciones. Todas esas 4 cosas se viven, se experimentan en la mente. Usted nos va a decir, allá afuera encontré el espíritu de Jesús, que es el mismo mío, peleándose consigo mismo. ¿Es una locura? No. El espíritu es uno solo. Es la identificación con el cuerpo y por tanto la ley del ego la que me hace ver la separación, o mejor dicho, creer la separación. Y entonces el ataque, la defensa, los enemigos, la cosa. El error. El error. Entonces fíjense, dice él, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? Tu error es corregido, es el sentido, tu error es corregido, o levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Jesús está diciendo, es lo mismo. Para él es lo mismo. Y entonces dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Y aquí hay algo bien interesantísimo, porque cuando nosotros decimos el Hijo del Hombre, no pensamos que Él se está refiriendo a sí mismo. Pero creemos que la frase Hijo del Hombre ya está en el Antiguo Testamento. Daniel. Y Daniel lo usa para decir el hombre. El Hijo del Hombre es un hombre. El hombre. Lo que está diciendo es Jesús, para que sepan que el ser humano tiene el poder en la tierra de perdonar pecados, es decir, tiene el poder de sacar del error a los demás. Miren cómo cambia esto, Miren cómo cambia esto. ¿Por qué? Porque Jesús está pensando no en Él nada más. Él está convencido que Él es Él y nosotros. Los que tuvieron antes de Él, junto a Él y después de Él. Todos somos uno con Él. Tenemos su mismo espíritu. El mismo. Por eso cuando dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados, de sacar del error, yo te digo, dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces aquí hay que entender algo. El poder, fíjense, se despierta en este caso no por la fe del paralítico, es por la fe de los que lo llevan primero que todo. Entonces la importancia aquí de lo que se llama la mediación de la comunidad, la mediación de los santos, ese es el sentido de los santos que están en este plano y de los que están en otro plano. La mediación es para llevarnos a Jesús, no es milagrerismo, para que me realice lo que yo quiero, no.
Recuerden que una cosa son sanaciones, otra cosa son milagros. Puede haber sanaciones milagrosas y puede haber sanaciones solas. ¿Cuándo se da el milagro? Cuando la persona se encuentra con Jesús y se abre a Jesús. Ahí está el milagro. Todo lo que está diciendo Jesús es: yo y yo en mi comunidad, que es el Hijo del Hombre también, nosotros somos el Hijo del Hombre con Jesús, tenemos la autoridad de liberar a la humanidad del error. No solo del perdón de pecados conferido al ministerio sacerdotal, no solo ese, sino a toda. Y de hecho, cuando el ministro perdona, lo hace en nombre de Dios, pero también en nombre de la comunidad. El ministro perdona reconciliando con Dios y reconciliando con la comunidad. No está separado. Mucha gente piensa que la reconciliación es reconciliación con Dios. No, no solamente. Es reconciliación con Dios, con uno mismo y con la comunidad. De tal manera que yo puedo reconciliarme, pero si no me reconcilio con la comunidad, no hay reconciliación. Si vas a llevar tu ofrenda al altar y recuerdas que hay alguien que tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda. Y fíjense que es interesante que Jesús pone mucho más énfasis, lejos, en la relación de los hermanos que en la sexualidad, por ejemplo. Jesús nunca dice: si cuando vas al altar te das cuenta que sexualmente tuviste un error, anda y latígate 3 veces. No, no, no. No, Él pone mucho más énfasis en las relaciones. Y entonces la sexualidad la ve desde las relaciones, no desde el mero acto sexual. Desde las relaciones. ¿Ven? Para Jesús es definitivo la relación. La relación con los demás determina si estoy en la verdad o en el error. Relaciones sanas, estoy en la verdad. Relaciones insanas, estoy en el error. Eso es definitivo. Y miren, dice, él se levantó, egeiro en griego, que está unido a anastasen, que es lo mismo que resucitar, y se fue a su casa. El encuentro con Jesús resucita a quien se encuentra con Él. Y hagamos la prueba. Dejémonos encontrar por Jesús de verdad, porque nosotros somos muy vivos. El ego es muy vivo. El ego me dice: bueno, yo soy católico, apostólico, de rito romano, yo quiero que Dios me ayude y yo le voy a abrir la puerta un poquito al Espíritu. Que por ahí entre para que me mantenga en salud, para que me cure, para que me ayude. Pero abrir la puerta de par en par no. Porque como ego quiero tener el control yo. Yo quiero tener el control. De tal manera entonces que yo me autoengaño. Entonces yo rezo, hago oraciones, hago hasta sacrificios. Pero al no abrirle la puerta a Jesús, no estoy abriéndose al Espíritu Santo, al Espíritu del amor de Dios. Y al no abrir la puerta al Espíritu del amor de Dios, lo que hago es impedir que el Espíritu Santo actúe a través de mí. Que el amor de Dios actúe a través mío. Y eso lo hacemos todos nosotros, ustedes y yo. Todos hacemos la pacheca, el jugar vivo. Te abro un poquito y oro: sí, Señor, yo hoy sí voy a ser fiel, hoy sí voy a abrirme a ti, Señor, hoy voy a hacer lo que tú me dices. Sí, pero hasta aquí. La otra parte, no, esa parte yo la quiero llevar. Así somos. Pero el día en que abramos de verdad y le dejemos de creer al ego, y le creamos a Dios y abramos de verdad, entonces vivimos su reino. Entonces Él nos va a decir: levántate y vete a tu casa. Toma tu camilla, que no la cargue el otro. No tienes que dejársela a los que te trajeron. La camilla la cargas tú.
Y la camilla es un símbolo también. ¿Qué era la camilla? Lo que te sostenía cuando estabas paralítico. Es la camilla. ¿Qué es lo que me sostiene a mí cuando estoy paralítico? Pues eso tengo que cargarlo. Tengo que cargar lo que me ha sostenido en la parálisis, en no querer servir a la comunidad, en no querer darme a la comunidad. Eso tengo que cargarlo. Es que tengo una tendencia a la flojera. Siempre tengo una tendencia a la flojera. Carga tu camilla, pero levántate y anda a tu casa. ¿A qué? A servir. No dice que tire la camilla, no, cárgala, llévala. Dice, al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios. Temió por un lado y glorificó a Dios por otro lado. ¿Por qué temieron? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? El miedo a la divinidad. Es el mismo temor nuestro. El temor nuestro de todos los tiempos es el miedo a Dios, que es en verdad miedo al amor, que es miedo a la verdad, que es miedo a la alegría. Ese es el miedo que tenemos, el miedo al amor. Cuando le tenemos miedo al amor, como Dios es amor, le tenemos miedo a Dios. Entonces ese miedo nos paraliza. Todo el que tiene miedo de amar está paralizado, es paralítico. Por eso la parte de la comunidad que no sirve está paralizada, está paralítica, porque tiene miedo. Miedo al amor. Dice, ellos estaban llenos de miedo, pero también glorificaban a Dios. Es decir, también empezaron a manifestar a Dios. No dice cómo, pero seguro que algunos sobrepasaron el miedo y empezaron a hablar de Jesús, a hablar de Dios. Entonces lo manifestaba. Y dice el texto, ¿por qué pasaba esto? Que había dado tal poder a los hombres. No dice tal poder a Jesús, sino tal poder a los hombres. Porque ahí es donde nosotros no hemos llegado. No les hemos creído al mismo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes creen en lo que yo les digo, si ustedes me creen a mí, lo mismo que yo hago, lo harán ustedes. Y cosas mayores. Entonces, por eso el texto dice, porque ha dado tanto poder a los hombres. El poder de Jesús está en su comunidad, porque todos tenemos su espíritu. Y si creemos en Él, quiere decir, nos alineamos con Él, nos sintonizamos con Él, con su pensar, con su sentir. Pablo dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Eso. Entonces haremos lo mismo que Él. ¿Y qué es lo grandioso que Jesús hizo que nosotros podemos hacer? Amar y perdonar. Amar y perdonar. Incluso al que me hace daño. Perdónalo, que no saben lo que hace. Así. Porque nosotros pensamos que lo grandioso es hacer cosas meramente extraordinarias. Es que a alguien le cortaron un pie y voy a hacerle que salga un pie nuevo. No, eso no es lo grandioso. Lo grandioso fue que si esa persona le salió un pie nuevo, ahora camina para Cristo y para amar a la gente y servir. Eso sí es grandioso. Pero curarse y seguir una vida igual, eso no es grandioso. No. Y eso con el tiempo va a venir. Ya están haciendo experimentos para reconstruir orejas, para hacer salir nuevos dientes y muelas. Te inyectan ponen una inyección de células madre y ellas te hacen otra vez que eche dientecito otra vez. Ya esto lo están trabajando. Ya están implantando chip para que, ya en Italia lo hicieron, para que ciegos puedan ver, pero a través de chips.
y mil cosas más que ni nos imaginamos, ¿eh? Pero eso no es milagro, eso es ciencia. El milagro se da cuando reconocemos, nos encontramos con Jesús y seguimos la vida como Jesús. Luego viene el llamado a Mateo. Oiga, recordemos que Mateo es un nombre ya griego. ¿Ve? El nombre real de él no era Mateo, era Leví. Ese era su nombre. Dice, cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y dice, ay, qué bonito. No, esto es algo fuera de lo común. ¿Por qué? Porque Leví, siendo judío, estaba cobrando impuestos para el Imperio Romano. Y esto de inmediato lo hacía vivir una de las profesiones de las que había, que se llama generadoras de impureza. Tan generadora de impureza que un publicano no podía entrar al templo. Muchas veces hasta los de su casa lo despreciaban. No podía ni siquiera orar. Nada. Estaba separado de la posibilidad de Dios. Nadie se les acercaba porque eran impuros. Entonces aquí lo extraño es que nosotros lo leemos aquí y no pasa nada, pero si eso lo leemos, este texto lo leemos hoy en Jerusalén, en una comunidad de judíos, quedan espantados. Claro, Jesús se acercó a un enemigo de la nación y enemigo de Dios, porque el que trabajaba para Roma era enemigo de Dios, de Yahvé, y a ese lo llamó. Miren, a ese lo llamó. ¿Ustedes por qué creen que en los relatos nunca vemos que Jesús llamó a un sacerdote? ¿Ustedes han visto que ha llamado a un sacerdote del templo? No. Ni llamó a un escriba, ven y sígueme. No. Porque el sacerdote, el escriba, ya tienen su esquema mental. Ya tienen sus ideas. Y aunque Jesús lo llamara, no va a aceptar, como hoy. Recuerden lo que dice los hermanos Karamazov. En los hermanos Karamazov hay esa narrativa que siempre a mí me ha gustado. El sacerdote que sale ahí dice, yo existo, mi ser sacerdote es para defender mi iglesia católica, apostólica y romana. Bueno, allá no era romana porque era la iglesia en Rusia, pues, la iglesia católica, universal, pues. Y dice, y si Jesús viniera ahora y ataca a mi iglesia, lo vuelvo a crucificar. Porque yo existo para defender la iglesia. Ese es el que está centrado en la ley. Entonces, por eso el que está centrado en la ley difícilmente le abre el corazón a Jesús. ¿Por qué? Porque cree que con la ley es suficiente. Yo cumpliendo la ley me salvo. ¿Me parece eso común? Es que yo me salvo, me quiero salvar, me estoy salvando. Si lo hago me salvo. Cumplir ley. Jesús llama a Leví, dice, y él se levantó y lo siguió. En una frase está diciendo, se hizo discípulo de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores. Peor ahora. Porque no solo se acerca y lo llama, ahora se va a comer a su casa. Algo imposible en su tiempo. Ningún rabí haría eso. Ni ayer ni hoy. Si
Si todavía hoy, cuando tú vas a Jerusalén, y sobre todo si es Shabbat, y uno va a ver al muro de los lamentos, y ellos van para allá, ellos se te quitan lejos. Y si son bien cerrados, te escupen. Porque eres impuro. Jesús no solo lo llamó, dice, se fue a su casa y empezó a comer con él. Eso fue escandaloso. Dice, y estaba a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí juntitos, pío pío. Algo muy, muy fuerte en su época. Muy fuerte. Al verlo los fariseos, de nuevo los fariseos, ¿qué andan los fariseos por allá? Esto es un relato, no es una historia. Pareciera que los fariseos hubieran estado ahí en la casa también. Dice, al verlo los fariseos, o estaban de lejos por acá mirándolo, al verlo los fariseos, le decían a los discípulos, aquí hay un problema. Porque si le decían a los discípulos es que también los fariseos estaban dentro. Y eso era imposible. Eso sí no iba a entrar nunca. Es un relato. Es un relato. ¿Por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Si eso es una aberración religiosa. Incluso para ellos era una aberración contra Yahvé. Porque al hacerme impuro, ¿qué me hacía hacerme impuro? Separarme de Yahvé. Ellos estaban entendiendo que Jesús estaba separado de Yahvé. Había pecado. Por eso la mentalidad de pecado hay que verla, porque en tiempos de Jesús todos los religiosos pensaban que Jesús era un pecador. Somos nosotros los que decimos que no. Pero en su tiempo todos los religiosos, en la mayoría, creían a pie junto que Jesús era un pecador. Porque todo lo que hacía Jesús era contrario al estereotipo de su momento, a las prácticas del momento. Entonces hay que también ver hoy. Muchas cosas que se llamaban pecado hace 30, 40 años ya hoy no lo son. Hace 60, 70 años un sacerdote podía cometer hasta 45 pecados en la liturgia de una misa. Pecados que tenía que confesarlos. Ya eso pasó, ni se piensa en eso. Ahora están chateando en la misa los sacerdotes, ¿no? Muchas cosas van cambiando. Muchas cosas se van revelando. Las cosas no son estáticas. Las cosas cambian. Y fíjense, dice el texto, pero mas él al oírlo dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque está diciendo Jesús el que está sano no necesita médico, pues. El que está enfermo necesita del médico. El que está en la verdad no necesita que le hablen de la verdad, ya está en la verdad. Pero el que está en el error necesita la verdad para salir del error. Es esto. Vayan pues y aprendan. Eso fue duro, porque está diciendo a los fariseos que no saben nada, que no han entendido nada la palabra, que se la saben de memoria, pero no la entienden bien. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Habría que leer todo el texto completo porque es una cita de Oseas. Misericordia quiero y no sacrificios, amor en vez de holocaustos. Hoy podría decir lo mismo, misericordia quiero y no sacrificios. Tanto que nos gusta hacer sacrificios. Amor en vez de holocaustos. Igual hoy. Porque no he venido a llamar a gente que se cree justa. No. Yo no he venido a llamar a gente que está en la verdad, mejor dicho. Yo he venido a llamar a los que están en el error para llevarlos a la verdad. Y podría decir, yo he venido a buscar a los que están en sufrimiento para llevarlos a la paz.
A los que están en miedo, para llevarlos al amor. A los que están en amargura, para llevarlos a la ternura. A los que están en la ira, para llevarlos a la compasión. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo he venido a restituirte. Nosotros hemos cambiado, no, es que Jesús dijo que Él venía para que pusiéramos florecita. Él vino para que prendamos velitas. Él vino para que le aplaudamos y para que le cerremos los ojos y digamos, sí Señor, sí Señor. No, Él no vino para eso. Eso nos lo inventamos nosotros para calmar las conciencias. Lo que Jesús vino a hacer fue algo muy práctico y es llevarnos del error, de la oscuridad del error, al esplendor de la verdad. Cuando esto no se entiende, ¿qué sucede? Uno pasa toda la vida en la iglesia y llega anciano o anciana sufriendo, llenos de amargura. Nunca sanaron, nunca hubo milagro auténtico, nunca hubo encuentro verdadero con Jesús. Porque quien se encuentra de verdad con Jesús, todo cambia. Uno puede hablar mucho de Jesús, decir su nombre. Por eso voy a decir, decíamos la vez pasada, no todo el que me diga Señor, Señor, me deja reinar. Deja reinar a Dios. Uno puede decir muchas veces durante el día, Señor, 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 pero no deja reinar a Dios en la vida. Quien deja reinar a Dios en la vida es quien hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Voluntad de amor, voluntad de compasión, voluntad de salvación. ¿Ven? ¿Ven? Entonces viene una discusión que se da, dice, por el ayuno. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y sus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿puede acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras que el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Esto tiene un sabor de lo que está pasando ya en los años 80, 85 después de Cristo. Ya están conformándose comunidades separadas del judaísmo. En el año 89, el concilio de Yamnia expulsa a los creyentes en Yoshua de la sinagoga y ahí viene la ruptura prácticamente definitiva. Entonces, los creyentes de Jesús empiezan a desarrollarse solos, sin el judaísmo, pero traen del judaísmo el primer testamento y de Jesús, que es judío, claro, y todos los apóstoles. Entonces, ¿qué sucede? Que comienza una tendencia, eso porque viene de la influencia de otras religiones que habían en el entorno, y es la de las religiones de tristeza, las religiones de culpa, las religiones de miedo. Ese tipo de experiencia lleva a la persona a hacer cosas que expresan eso: ayunos, sacrificio, rezar de rodillas, todo esto, ¿no? Este texto responde a eso, porque los de Juan dice, ¿y por qué los nuestros se ayunan y los tuyos no? Entonces Jesús dice, yo soy la Pascua. Es lo que está diciendo Jesús ahí, el autor, Mateo. Yo soy la Pascua. Yo soy el resucitado. Cuando los amigos están y está el novio, hay fiesta, hay alegría. ¿Ve? Llegará un momento en que le quiten el novio, entonces se harán. Y el autor hace referencia a la pasión, muerte y resurrección, pero sobre todo a la muerte de Jesús.
Llegará un momento en que muera Jesús y ahí sí podrá haber tristeza, pero luego se convertirá en alegría también. De aquí viene la larga tradición de la iglesia, porque en Pascua ni se ayuna ni se ora de rodillas. Que el concilio de Nicea, en el numeral 20, prohibió, 325, prohibió que en Pascua se arrodillaran, que en Pascua se hiciera ayunos, se hiciera cualquier ejercicio de este tipo. Luego, en el siglo VI también pasó lo mismo, se dijo, se reafirmó. Luego, ya sabemos por la filosofía que entró, la aristotélica, y la visión de alejamiento de Dios y de la indignidad humana, porque ahí fue que nació, la indignidad humana, contrario a lo que dice la revelación. Pedro, Pablo, ustedes han sido dignificados en Cristo, y no con oro y plata, sino con la sangre preciosa del Señor. Han sido rescatados, ¿ve? Han sido salvados ya. Pues eso se perdió, se dejó de leer los textos y empezó a creerse en lo indigno. Pero fíjense que la iglesia oriental, incluso los católicos orientales, todavía hoy jamás se arrodillan en Pascua. Jamás. Ellos los continúan al pie de la letra, igual los ortodoxos, igual. Solo la de rito romano fue olvidando esto. Y ahora mismo hay un movimiento litúrgico que quiere recuperar esas cosas olvidadas, que son no están escritas en norma, pero son un peso de tradición y de significado teológico, espiritual y de vida. Y de vida, la alegría del resucitado. Y para eso hay que recuperar la conciencia de que el resucitado está en mí, yo en él, que somos uno, que la resurrección de Cristo es mi resurrección, que su alegría es mi alegría y su victoria es mi victoria ya. No es algo que quedó allá en el año 2000 atrás, 2000 años, de uno que está en el cielo por allá y nosotros nos quedamos por acá. No, esa es la dualidad, la separación. El camino es la unidad. Jesús va a enseñar esto, dice el texto. Luego va a llevar a cabo la curación de la hemorroísa. Dice, así le estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postraba ante él diciendo, aquí pusieron magistrado, le han puesto escriba también, igual, es un escriba, y le dijo, ven, impón tu mano sobre mi hija, tengo una hija que acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Están poniendo en boca de un escriba que él creía que Jesús podía dar vida, devolver vida, la vida verdadera. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Aquí hay unos detalles que no son muy simbólicos. Al final nos daremos cuenta que la niña también tenía 12 años. Y la mujer tenía 12 años de estar derramando la sangre. Es un símbolo. 12 es un número completo. 12 era el momento en que una mujer era plenamente mujer y se casaba. Ya a los 11 se le consideraba mujer, pero del 11 al 12avo se preparaba para el matrimonio efectivamente. Entonces resulta que esta que estaba en la plenitud de ser mujer, muere. Ahí ponen niña porque es la traducción española. Claro, en español a 12 años era niña. Allá era una mujer en ese tiempo. Entonces, y la mujer era una adulta. Tenía 12 años también de flujo. Quiere decir que la sangre derramada, la sangre es el lugar de la Ruaj HaKodesh. El hebreo pensaba que la Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, habitaba en la sangre. Por tanto, a una persona se le derrama la sangre
es que se le va derramando la vida, se le está escapando la vida. Y por lo tanto es impura. ¿Ven? Esta mujer, dice, fue por detrás y tocó el manto de Jesús. ¿Qué significa esto? Hay que entender toda la teología del manto en el mundo hebreo, porque el manto tiene un significado. Cada persona, según el estrato social o religioso, tenía un tipo de manto. Los reyes tenían un tipo de manto. Cuando a Jesús lo crucifican, le ponen un manto púrpura de los reyes. Por eso es que los cardenales tienen el purpurado. Pero los cardenales fueron como el sesgo de la realeza en la iglesia. Todavía hace 20 años se le llamaba a los obispos príncipes de la iglesia. Había el manto de los profetas. Había el manto de los reyes, de los profetas, de los pobres. Y está el manto de Jesús. El manto indicaba, el ver el manto de alguien, ya tú sabías quién era ese alguien. Tú ves una persona con manto púrpura, este es un rey. Ves un manto de tal forma, este es un profeta. Por lo tanto, el manto de Jesús es lo que revela quién es Jesús. Es el manto del Hijo de Dios. Por tanto, que ella tocara el manto significa que ella tocó al Hijo de Dios. No es un acto mítico o mágico religioso, que era tocarlo como tocar de pronto una imagen y yo, la magia. No es eso. Es que tocar el manto es tocar a Jesús, tocar su misma vida. Y dice el texto que en ese momento dice, porque con solo tocarlo me salvaré. No dice me sanaré, me salvaré. Con solo tocarlo tendré vida abundante, en lenguaje de Jesús. Con solo tocar el manto de Jesús tendré su vida abundante en mí. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús se volvió y al verla le dijo, en otro texto paralelo dice que Jesús no sabía quién le había tocado. Y le dijo a la gente, alguien me tocó. Y los discípulos, pero todo el mundo está tocando. Aquí no, aquí Jesús se dio cuenta que era ella. O sea, es otra narrativa. Entonces, ¿cuál de las dos es la verdadera? No se refiere a verdadera, se refiere a una narrativa teológica, escrita para un momento y un grupo determinado. Dice, Jesús al verla se volvió y al verla le dijo, ánimo. Que habría que entender como ánimo, como ánima, en el lenguaje hebreo sería como que el espíritu esté en ti, que la vida esté en ti, que la vida brille en ti. Ánimo. Ánimo, dice, hija. No le dice pecadora, impura, no, hija. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué el texto no pone ánimo, hija, yo te he curado? Que eso sí lo hacemos nosotros. Yo lo hice, yo tengo poder, yo tengo clarividencia, yo. Porque ese yo es ego. En la iglesia hoy también pasa lo mismo. Muchas veces lo que llamamos dones en realidad son el disfraz de un ego enorme. Entonces yo tengo este don y aquellos no lo tienen. Yo tengo una conexión más grande con Dios que tú. A mí me dio el don, a ti no. Puro ego. Jesús, en la humildad propia de Dios, dice, tu fe te ha salvado. Claro, tu fe te ha salvado en mí. Es a través de mí, sí. Yo soy el que opera. Pero si tú no te abres a mí, si tú no me crees a mí, no te salvas.
Y esta salvación no está hablando de la muerte, no, es aquí. Jesús no dice, tu fe te salvará cuando muera, no, tu fe ya te ha salvado. Hajim Olam. Tu fe te ha dado una vida verdadera, plena en el Olam, en el universo, aquí mismo ahora. Y quedó sanada la mujer desde aquel momento. Al llegar Jesús a la casa del magistrado y vio los flautistas y la gente alborotada y los llantos, dice, retírense. La muchacha no ha muerto, está dormida. Esta frase tiene un sentido muy teológico que el catolicismo occidental la ha perdido mucho, no el oriental. En Oriente se suele hablar de la dormición. La persona se durmió en el Señor. No se dice murió, no dice se acabó, no dice se extinguió, se durmió en el Señor. Y lo que está diciendo el texto es que nadie muere, en realidad. Uno simplemente se duerme, pero nadie muere. No existe la muerte, existe la dormición. Está dormida. La gente se reía de Jesús, dice. Entonces, después la gente se fue, él la tomó de la mano, dice, y la muchacha, aquí sí no dice niña, la muchacha se levantó. La muchacha se levantó y esta noticia se divulgó por toda la región. Después vemos la curación de unos ciegos, 2 ciegos, que tiene el mismo sentido. Fíjense, cada curación está hablando de un aspecto en que se creía que las personas estaban impuras y que estaban en error. Y Jesús los saca del error. Y la curación es eso, llevar de la oscuridad del error a la luz de la verdad. Eso hizo con los 2 ciegos. Le pregunta, ¿creen que si puedo hacerlo? Y yo, sí. Entonces les tocó los ojos y que se haga según su fe. Fíjense. Porque siempre la vida es así. Siempre nosotros se hace según nuestra fe. Según lo que creemos. No lo que decimos creer, sino lo que creemos de verdad. Yo creo en la carencia, en la necesidad. Mi vida se desarrolla según eso. Según yo crea. Yo creo que soy mala, fea, así va a ser mi vida. Jesús nos enseña a pensar, primero, ¿quiénes somos de verdad? Somos hijos de Dios, amados de Dios, en quien se complace Dios. Desde esa visión, y que podemos hacer lo que Él hace, entonces estamos preparados para cambiar el mundo. Porque cambia en mí. No se cambia el mundo allá, se cambia acá. Cuando el mundo cambia en mí, entonces cambia afuera también. El gran error de nosotros es creer que el mundo está allá independiente y ese mundo es el que me transforma. Al revés, ese mundo de allá es solo un reflejo, es solo un holograma. Y hoy la ciencia también lo ha probado ya. El cerebro es una cápsula, está encerrado en una cápsula de hueso. Los ojos no ven, los ojos captan distintas formas de luz, ondas de luz. Captan la onda de luz y esa onda llega al cerebro y el cerebro la interpreta. Por lo tanto es el cerebro el que ve. Pero ¿cómo ve si está oscura completamente? Porque es una interpretación, es una construcción nada más. Y hoy los científicos más modernos, sobre todo de física cuántica, neurociencia, neurofísica, ya se plantean de un universo que no es real. Es un espejo, nada más. Por muy real que nos parezca. Y ya yo toco, siento, es real, pero esto es vacío. De hecho, no tocamos nada. Lo que yo creo que toco, no toco nada. Es mi energía
que choca con la energía de los átomos de aquí, de las moléculas. Pero nunca tocamos nada, se tocan las energías y ya no puede pasar de la energía. No tocamos lo físico, tocamos la energía. Probado también científicamente. Ya esto no es... De hecho, hace décadas que probaron eso, no es de ahorita. Entonces ya Jesús, mire por dónde nos lleva, ¿eh? Luego dice la curación del endemoniado, y ahí dice que Jesús se encuentra con alguien que rompía cadenas, era alguien terrible, y él lo liberó. Y la gente decía que lo hacía por el príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando a los toda enfermedad y toda dolencia. Aquí cierran otra vez con el día de Jesús. ¿Cómo era un día de Jesús? Dedicado a los demás, pero también se dedicaba a él. También sacaba tiempo para la amistad, para pasear, para irse al mar, para tirarse al mar, nadar. Se daba tiempo para él. A veces nosotros podemos llegar a un error, y es creer que el darse es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar por los demás. No. El darse también es darse a uno mismo. Darse espacio de solaz. Darse espacios chévere, de hacer lo que te gusta, de ir al río, de ir a la playa, de ir a coger el sol, de comerse una fruta, de estar, ¿sí?, de ir a la montaña, de un día levantarse tarde. Estamos tan adoctrinados por nosotros mismos que un día me levanto tarde y me siento culpable por haberme levantado tarde. Tomé una tarde libre y me eché a dormir, me eché a ver una película o me eché a leer un libro. Y después me siento culpable, chuleta, yo que tengo tanto trabajo, y me puse, porque no estamos viviendo. Jesús vino en definitiva a enseñarnos a vivir. Si hay alguien que vivió la vida bien a plenitud, fue Jesús, totalmente. Vivió la amistad, vivió la naturaleza, vivió la oración, vivió las relaciones a plenitud. Vivió el servicio, vivió dar amor a plenitud. Y ese es el camino. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Entonces nosotros hemos desviado todo. No, que con Jesús a darle 1 hora a la semana, 1 hora al día ir a misa, y ya yo cumplí con Jesús, ya le di a Jesús. No, eso no es lo que Jesús quería. La Eucaristía es fuente y cumbre, sí, de la vida cristiana, pero para que asumamos la vida de Jesús en la vida diaria, para que deseemos vivir la vida de Jesús de verdad, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, el hombre perfecto. Ese es el llamado. Todos debemos desear vivir igual que Jesús. ¿Dónde está el problema? Como nosotros hemos hecho una idea de Jesús que no corresponde al Jesús verdadero, sino a Superman. Entonces, no, yo no puedo llegar a ser como Jesús, porque para mí Jesús es como Superman. Rompe la barrera del sonido, volando, charquean por los mares, y yo no lo puedo hacer. Cura enfermedades de cosas. No, ese no es el sentido. La curación de enfermedades tiene otro sentido. Es la curación de la persona en su totalidad. Es la restitución de la persona para que salga del sufrimiento, del dolor, pero encontrándose con Él. Ese es el sentido. Por eso los textos del domingo: el ladrón viene a robar, matar y destruir. A veces nuestras formas de fe, la manera como creemos, nos roban, nos matan y nos destruye. ¿Cuánta gente ha alejado a su familia de que por Cristo? Yo opté por Cristo, entonces yo dejo a mi familia, ya no tengo nada que ver con mi familia, porque yo seguí a Cristo. Matar, robar y destruir, eso no es el sentido. El seguir a Cristo te hace amar más a tu familia y ayudarles más y servirles más. Y si acaso tuvieras que irte lejos, aún de lejos las amarías. Y cuando tuvieras oportunidad, les buscas y les amas.
No es lo contrario, pero sí se enseñó. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario nos dieron un ejemplo de un santo. Decían, ¡oh, qué santo! Ese santo, el director, el prior le dio una orden: ve a tal pueblo. De paso estaba el pueblo de sus padres y su padre estaba moribundo. Y él le dijo al prior: ¿puedo pasar a ver a mi papá? Y le dijo: no, tú vas a la misión. Dice, y este hombre obedeció y se fue y no fue a ver a su padre. Su padre murió, pero fíjense qué obediencia a Dios. No, equivocado. Pero así se pensó. Como también hubo un momento que se pensó que una mujer o un hombre que estaba en brujería se quemaba, se le mataba el cuerpo, pero se salvaba el alma. También se creyó así. También se creyó que matando moros se ganaba escalones del cielo. Ideas. Entonces, gracias a Dios, hoy en Jesús estamos, y gracias al Espíritu Santo, aprendiendo el sentido propio de lo que Jesús quiso enseñar. Porque podemos acceder a los lenguajes originales, a los sentidos de los textos. Y a muchas investigaciones, mucha gente que se ha quemado las vistas investigando. Bien. Y también hay más información. Que hay que tener cuidado también, porque hay información e informaciones. Hay información y hay deformación. Y el ego le gusta la deformación, le encanta. Bien, entonces terminamos. Recordamos que lo importante es que uno lea el texto en casa, vuelva a subrayarlo, vuelva a ver y hagamos un ejercicio interior y nos identifiquemos con cada personaje. Yo soy el paralítico, yo soy la hemorroísa, yo soy el ciego, yo soy el endemoniado en cada momento de mi vida que estoy viviendo. ¿Ah? ¿Qué tiene? Cuando Jesús les prohibió que no dijeran nada a los que curó. Y entonces dice que cuando salieron ellos no dejaron de decirlo. ¿Por qué? Porque el que se encuentra de verdad con Jesús personalmente, aunque el mismo Jesús le dijera que no hablaran de él, sería imposible. Es tal el amor con el encuentro con Jesús que nada ni nadie puede frenar el que se le anuncie. Por eso es que cuando tenemos pereza de anunciarlo o algo ahí pasa, es porque en realidad yo no me he encontrado con Jesús. No estoy enamorado de Jesús. No vivo el amor, sino creencias. Bien, te damos gracias, Señor, por este día, por lo que tú nos das, por esta palabra, que podamos día a día asumir tu evangelio hasta convertirnos evangelios vivientes y ser capaces de iluminar con tu luz, de caminar tus caminos y de servir como tú lo hiciste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, mil gracias y bendiciones.